Buenas tardes, ¿cómo están, alumnos? Hoy nos toca hablar del tema sobre las funciones de el poder público en Venezuela. Para ello, eh, como parte de la organización del Estado venezolano, clasificamos las funciones: funciones públicas, funciones administrativas, función de gobierno, función legislativa y función jurisdiccional. El artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial y ciudadano y electoral. Cada una de estas ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. La Constitución del 99 establece la división del poder público en poder municipal, y esta se refiere a los municipios y al poder estatal, y en los tres poderes clásicos, que son legislativo, ejecutivo y judicial. Además, esta Constitución ha añadido dos nuevos poderes, que son el poder ciudadano y el poder electoral. Las funciones del Estado pueden clasificarse de distintos puntos de vista. Una de estas clasificaciones habla de los criterios siguientes: material u objetivo, orgánico o subjetivo, formal, mediano y no mediano. La clasificación material u objetiva, también llamada constitucional, es aquella que se refiere al contenido de la actividad realizada en el ejercicio de las distintas funciones. Y vale decir que para esta clasificación se considera contenido del acto, sin reparar en el órgano que lo cumple. Esto desde el punto de vista de función. Se clasifican en legislativa, ejecutiva y judicial. Estas funciones no se caracterizan, como dijimos, por la naturaleza del órgano del que emanan, sino por su contenido. Un acto no es legislativo porque lo realiza el Parlamento, sino por el contenido legislativo. De allí entonces que el acto pueda ser legislativo por su contenido, aunque no emane del Parlamento. Lo mismo puede decirse de las restantes funciones. Desde este punto de vista orgánico y subjetivo, se clasifica la función de acuerdo con el órgano que la cumple, sin atender a su contenido. De allí entonces que es ley todo acto que emane del Parlamento, por ser legislativo, el órgano que lo dicta. En este sentido, se considera que no es ley aunque tenga contenido legislativo. Ningún acto que emana de un órgano no legislativo, a este efecto, cada una de las funciones es atribuida a un determinado órgano correlacionado, ¿no? En una forma casi absoluta, el carácter sustancial de la actividad, con los órganos que creados por la división tripartita de los poderes. Se sostiene en los modernos ordenamientos que han transformado la teoría de la división de poderes en la teoría de la distinción y la colaboración de poderes. Los actos emanados por un órgano, además de adoptar su forma típica, por ejemplo, si fueran de órganos legislativos, de forma típica de una ley, adquieren al mismo tiempo la eficiencia propia de los actos formales emanados de dicho órgano. Sería la eficacia formal del acto. Así, en la aprobación del presupuesto por parte del Parlamento, se dicta un acto que tendría la eficacia propia de una ley, mientras que los reglamentos emitidos
por el órgano ejecutivo tendrán solo la eficacia propia de los decretos y no podrán contradecir la ley formal. ¿Qué es formal? Bueno, vamos a decirle que desde el punto de vista se clasifican las funciones por la forma que reviste la actividad. Así el acto que tiene la forma de ley se considerará legislativo, aunque pueda ser de otro órgano. La función es inmediata cuando el Estado, en relación con los intereses de que se trata, limita a regular la conducta de los particulares, prohibiendo ciertas acciones que puedan contribuir para tales intereses. Un daño o un peligro. Ejemplo, las leyes podrían de policía y las penales. La función es indirecta o no mediata. Cuando el Estado permite experimentar alguna actividad reconociendo derechos y estableciendo las condiciones para la adquisición y la consagración de los últimos, por ejemplo, por medio de leyes civiles, las funciones desde el punto de vista material. Hablemos entonces ahora de la función legislativa. Perdón. Como hemos dicho, desde el punto de vista material, las funciones de Estado se dividen en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y moral. La función legislativa ha sido definida por la doctrina desde el punto de vista material, diciendo que es una actividad estatal y que tiene por objeto la creación de normas jurídicas generales y abstractas. Se distingue así la función ejecutiva y de la judicial, que producen actos concretos. En este supuesto, habrá que pensar que la actividad reglamentaria del órgano ejecutivo, que tiene carácter general, implicaría el ejercicio de funciones legislativas y que las leyes formales emanadas del Parlamento con contenido individual no serían actividades legislativas. Por último, se puede entender que la función legislativa es la que tiene por objeto la creación de nuevas normas de derechos, sean ellas de carácter general o de alcance individual. El artículo 187 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela dice que corresponde a la Asamblea Nacional legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional, proponer enmiendas y reformar esta misma Constitución en los términos establecidos en esta, ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional, en los términos consagrados en la Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establezca. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de la competencia, decretar amnistía, discutir y aprobar presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y de crédito público. Asimismo, autorizar los créditos adicionales y el presupuesto, aprobar las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que serían presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada periodo constitucional. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional. En los casos establecidos en la ley, autorizar los contratos de interés público municipal, estatal o nacional con estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades
no domiciliadas en Venezuela. Dar voto de censura al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva y a los ministros o ministras. La moción de censura solo podrá ser discutida 2 días después de presentada a la Asamblea, la cual podrá decidir por los 3/5 partes de los diputados o diputadas que el voto de censura implica la destitución del vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, o del ministro o ministra, autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país, autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la nación, con las excepciones que establezca la ley, autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros. Autorizar el nombramiento del procurador, procuradora general de la República y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas permanentes. Acordar los honores de Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres que hayan prestado servicio eminente a la República después de transcurridos 25 años de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por recomendación del presidente o presidenta de la República, de las 2/3 partes de los gobernadores, gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de universidades nacionales en pleno. Velar por los intereses y autonomía de Estado, autorizar la salida del presidente o presidenta de la República, del territorio nacional, cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a 5 días consecutivos. Aprobar la ley de tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en la Constitución. Dictar su reglamento y aplicar sanciones que en él se establezcan. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de diputado o diputada solo podrá acordarse por el voto de las 2/3 partes de los diputados y las diputadas presentes. Organizar su servicio de seguridad interna, acordar y ejecutar su presupuesto de gasto, tomando en cuenta las limitaciones financieras del país. Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y organizar administrativamente todo lo demás que señale esta Constitución y la ley. Con esto podemos definir, desde el punto de vista material, que la función judicial, diciendo que intervienen cuando hay una controversia en materia jurídica, la que es resuelta por medio de una decisión que se impone a las partes y tienen la fuerza de verdad legal en el ejercicio de la función judicial. El Estado asegura que la voluntad legislativa sea observada e impone su voluntad a las partes. La actividad judicial es continua y completa, a la legislativa, claro, mientras que la legislación establece el ordenamiento jurídico. La justicia asegura su conservación y observancia, la actividad que se realiza respecto a los actos concretos en los cuales la ley ha sido violada o se pretende que ha sido violada. El artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde al Poder Judicial conocer las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determine las leyes y ejecutar o hacer ejecutar su sentencia. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales
que determine la ley, el Ministerio Público, la Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares funcionarios y funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, las ciudadanos y ciudadanas que participan en la administración de la justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. El artículo 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que el Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado, se le asignará el sistema de justicia una partida anual, variable, no menor de 2% del presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios. Momento. Función judicial. La función judicial en la administración podría definirse desde el punto de vista material, tal como la actividad práctica que el Estado desarrolla para satisfacer de modo inmediato los intereses públicos que asume como propios. Se ha dicho que la administración satisface los intereses públicos de un modo inmediato. Este no puede decirse de la legislación de la justicia, que actúan en forma inmediata. En la legislación, el Estado establece cómo determinados intereses deberían ser satisfechos, pero no los satisface directamente, sino que dirige, limita y condiciona la conducta de los particulares a que se refiere en la disposición. Crea entes en los cuales confía el cumplimiento directo de algunos fines del ejercicio de la función judicial. El Estado aplica la norma dictada por el legislador, exigiendo su cumplimiento y sustituye su voluntad a las partes en la actividad administrativa. El Estado ejerce una acción propia análoga o la de otros sujetos, sean personas físicas o jurídicas, que viven dentro del orden. La actividad administrativa es práctica, la legislativa y la judicial se expresan por medio de actos psíquicos, de voluntad y de juicio, lo que influye sobre la actividad material de otros sujetos, pero no contienen algún elemento de esta actividad. El artículo 225 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que el Poder Ejecutivo se ejerce por el presidente o presidenta de la República, el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, los ministros o ministras y demás funcionarios o funcionarias que determine esta Constitución y la ley. El artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que el presidente o presidenta de la República es el jefe o jefe de Estado o jefa de Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del gobierno, función ejecutiva o administrativa. En la Constitución del 99 se crea el poder ciudadano como un poder moral a fin de investigar y sancionar los hechos que la administración que atenten contra la ética. Sus integrantes son
el defensor del pueblo, el fiscal general y el contralor general. Estos funcionarios, actuando separadamente, tienen unas funciones bien delimitadas y muy importantes en la defensa de la ley. Unidos, forman el Consejo Moral Republicano, que goza de autonomía funcional y financiera. Tanto el fiscal como el contralor y el defensor deben ser personas de entereza excepcional, pues se hallan en la primera línea de lucha contra la ilegalidad, los abusos a los derechos humanos y la malversación. Sin dicha entereza, una persona, por muy bien preparada que esté intelectualmente, fracasa. La voluntad de lucha de quienes constituyen el poder público se puede calibrar por el tipo de personas que eligen para estos cargos. La idea de un poder moral añadido a los tres poderes clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial, fue expuesta por el Libertador en el Congreso de Angostura en 1819. Los antecedentes del poder moral se remontan al censor de la antigua Roma republicana, el cual elaboraba una lista negra para evitar que los indignos fueran nombrados para cargos públicos. La definición y las atribuciones del Consejo Moral están descritas en los artículos del 273 al 278 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así tenemos que en el artículo 273, el poder ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano, integrado por el defensor o defensora del pueblo, el fiscal o fiscala general de la República y el contralor o contralora general de la República. Los órganos del poder ciudadano son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General. Uno o una de cuyos titulares sea designado por el Consejo Moral Republicano como su presidente o presidenta por periodo de un año, pudiendo ser reelegido o reelegido. El poder ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado, se le asignará una partida anual variable. Su organización y funcionamiento se establecerá en la ley orgánica. El artículo 274 habla que los órganos que ejercen el poder ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con esta Constitución y con la ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia y la responsabilidad social. La función del Consejo Nacional Electoral está formado por 5 personas que la designa la Asamblea Nacional y que los elige de la lista de candidatos postulados. Estos, al ser elegidos, componen el poder electoral, es decir, componen el organismo que regula y controla todo el sistema electoral venezolano. El poder electoral es autónomo y no depende de ningún otro poder, y sus decisiones solo pueden ser impugnadas ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, que existe una sala especial para este poder. La definición y atribuciones del poder electoral están descritas en los artículos 292 al 294.
Ahora vamos a hablar de las funciones desde el punto de vista orgánico. Al hablar del estudio de las funciones desde el punto de vista orgánico, repetimos lo que sostuvimos anteriormente, que tal estudio se relaciona con la teoría de la decisión de poderes expuesta por Montesquieu, estudiando desde este punto de vista las funciones legislativas, judicial y administrativa. Podemos decir que esta se desarrolla en el órgano legislativo. Esta idea no puede aceptarse porque la tripartización de los órganos no coincide con esta tripartita de función. De allí entonces que el órgano legislativo no realice solamente funciones legislativas, sino que en ocasiones realice funciones materialmente judiciales. Pero es ineludible que la ley formal emana del Parlamento y que los miembros del Parlamento no están sometidos al principio de la subordinación, ya que no dependen jerárquicamente de ningún otro órgano del poder público. La función de los parlamentarios la establece la Constitución en el artículo 197 al 201. Hablemos entonces ahora de las funciones ejecutivas y o administrativas. Desde el punto de vista orgánico, se ha dicho que la administración es un complejo orgánico que se comprende dentro del marco del Poder Ejecutivo, que su misión es la de ejecutar la ley y que la actividad administrativa del órgano ejecutivo no es homogénea. En la época del Estado policía, todos los poderes estaban a manos del príncipe. Con posterioridad se desprende que la justicia, que comienza a funcionar como poder independiente, y el príncipe mantiene en sus manos la administración y la legislación. Después la legislación seguirá el camino de la justicia y entonces aparecerán en la organización del Estado los tres órganos: legislativo, ejecutivo, judicial. Los órganos legislativos y judicial se han ido formando como competencias que han quitado de manos del príncipe antiguo, monarca absoluto, al que le quedó únicamente la función ejecutiva una vez realizadas las anteriores sustracciones. En mi opinión, la función administrativa es la realizada por el Poder Ejecutivo y los órganos que dependen de él. Tenemos que observar los artículos 225, 226, 236, 237, 242 y 251. En cuanto a la separación de las funciones del poder, el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano del 26 de agosto de 1789 decía: toda comunidad en la que no esté estipulada la separación de poderes y la seguridad de derechos necesita una constitución. De esta manera, la doctrina jurídica liberal se planteaba el llamado dogma o principio de la separación de poderes. Para no caer en el absolutismo, es necesario dividir las funciones esenciales del gobierno estatal, ya que de otra manera el ejercicio desorganizado y monopolizado del poder público seguramente conllevaría al abuso del. Las funciones del Estado tienen un apoyo lógico y jurídico. Por medio de los fines se reconocen las etapas para alcanzar una meta. Por las funciones que se consagran procedimientos de la legislación que necesitan para su realización de las tres funciones esenciales del Estado. La doctrina clásica y la legislación positiva
han reconocido tres actividades esenciales del Estado para realizar los fines, resultando del principio lógico-jurídico de la división del trabajo aplicado a la teoría constitucional. A cada poder corresponde una función específica, es decir, el poder legislativo le corresponde la función de legislar, el poder ejecutivo la función administrativa y el poder judicial la función jurisprudencial. Existe entre ellos colaboración entre poderes. En nuestro país se acogió la tesis de la colaboración de poderes, el artículo 136, 137 y 138 de la Constitución, da la innovación de introducir el poder ciudadano, poder de control y el poder electoral, garante de la transparencia democrática. El artículo 136 habla de que se distribuye municipal, estatal y nacional. Y su rama habla de que es legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Hacemos un pequeño análisis del Estado venezolano. Al realizar el análisis del Estado venezolano, citamos los artículos de la Constitución 1, 2, 3, 4, 9 y 299, donde están establecidos los principios fundamentales de nuestro Estado. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y se fundamenta en su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia, paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. El artículo 2 habla que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social y de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la responsabilidad social, y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. El 3 dice que el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. El 4 habla de que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado, en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. El artículo 9 habla de que el idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República, por constituir patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. Finalmente, el 299 habla de que el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral. Bueno, ha sido todo. Como siempre les digo, cualquier duda pueden comunicarse a través del WhatsApp o en la misma plataforma. Estoy a sus órdenes. Pasen buenas tardes.